Hola, un saludo especial para todos los amigos, para todos los contactos, para todos los que en este momento me están oyendo, me están viendo en este video. Quise hacer este corto video, eh, para que aprendamos, para que juntos aprendamos acerca de la palabra de Dios y más en estos momentos en que la humanidad, en que el mundo entero está pasando por uno de los momentos más difíciles que todos conocemos, que es acerca de la pandemia de este COVID-19, que todos nos hemos visto afectados y que día a día nos está encerrando más, día a día nos está acosando más al punto de tenernos literalmente encerrados, y que muchos en este momento su angustia, su preocupación, su desespero en cierta forma empieza a ser latente y empezamos a preguntarnos muchas cosas del por qué está pasando todo esto. Empezamos a mirar para todos lados y no vemos respuesta y que esté a nuestro alcance, y que la única respuesta es quedarnos en casa. El hombre por naturaleza, su esencia, siempre hemos recurrido a Dios en todo momento de dificultad. Por naturaleza nos hemos acercado a Dios en estos momentos difíciles, en estos momentos donde pasamos preocupación, ¿cierto? Y de hecho, pues nos acordamos de Él tristemente solo en estos momentos. Nos acordamos de sus promesas, de la palabra de Dios, de la que hemos oído, la que nos enseñaron en el colegio, la que nos enseñaron, la que hemos escuchado por internet, por enseñanzas. De hecho, la Biblia habla de muchas enseñanzas, de muchas promesas de protección, de cuidar. Pero hoy quiero hablarles, hoy quiero que aprendamos acerca de una en especial que creo que la conocemos y que algunos la tienen en la sala de su casa con la Biblia abierta en un atril, que es el Salmo 91, ¿cierto? Otros la tendrán en una afiche pegada en la sala de su casa, otros la cargarán en una estampita en su cartera, en fin, otros la recitan simplemente en estos momentos de dificultad. Pero sabe que el Salmo 91 no es simplemente un amuleto para recitarlo o recordarlo como la sangre de Cristo, que es la que más recordamos en este momento y la recitamos como si fuera un amuleto que simplemente la sacamos y ya nos trajo protección. No, eso no es así. La palabra de Dios no es para usarla de esa manera. La palabra de Dios es para vivirla, para escudriñarla, para aprenderla y para practicarla. Y en esta noche, o en este momento, en este video, yo quiero decirte que este Salmo 91 y las promesas de Dios no son para todos los creyentes, no son para todos aquellos que decimos creer en Dios. Las promesas de Dios son para aquellos que han hecho de Dios su habitación, los que han hecho de Dios su intimidad, los que han hecho de Dios su esencia y los que han hecho de Dios para obedecerlo. Para ellos son las promesas de Dios. Y antes de entrar en el Salmo 91, yo quiero recordarte que lo que estamos viviendo hoy de esta pandemia y las otras cosas que ya han sucedido, los otros acontecimientos y lo que viene, son señales de parte de Dios que se siguen cumpliendo y que Él dejó escritas en la palabra. La palabra habla que estos son señales antes del fin. No es el fin del mundo, pero son señales que se están cumpliendo. Son principios de dolores y que posiblemente vendrán más acontecimientos tal vez mayores que este y que la humanidad tendrá que vivir. Tengo que recordártelo, así lo dice la palabra de Dios. Hablando del Salmo 91 y en estos momentos de caos, de dificultad y de preguntas, y quiero que hoy hablemos acerca del Salmo 91 y de esas promesas que ese Salmo nos habla. El salmista arranca hablando antes de escribir las promesas. Él arranca con una frase en el Salmo 91, versículo 1,
Y él utiliza la frase el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero inicia hablando el que habita. El que habita, el que está. No el que visita, como en este tiempo todo mundo se está acordando de Dios, no como en este momento donde todo mundo está visitando a Dios, porque lo necesita. No, el salmista está hablando el que habita, el que hace de Dios su habitación, el que vive para Dios, el que comparte con Dios, el que tiene una relación íntima con Dios, será el que reciba estos beneficios. Entonces, en primera instancia, para recibir estas bendiciones de parte de Dios, para hacer que ese Salmo 91 se haga real en mi vida, en mi casa, en mi familia, primero debemos tener una comunión con Dios, debemos habitar con Dios, debemos hacer de Dios una vivencia en nosotros. No visitarlo solamente por necesidad, sino que Él sea la esencia de nuestra vida. Estamos viviendo tiempos donde la humanidad no quiere saber de Dios. O si no, miremos antes que se propagara este virus. La gente vivía en sus deleites, vivía en su pecado, vivía en sus pensamientos y en sus propias decisiones, y Dios ni el más mínimo detalle de colocarle atención. Ahora que totalmente todo está cerrado y no podemos hacer nada, nuestra única confianza y la mirada ahí sí se colocó en Dios. Independiente de creencia, religión, todo mundo está mirando a Dios y está pidiendo a Dios la protección. ¿Cierto? Pero lo que en primera instancia usted y yo debemos hacer es tener comunión. Debemos tener comunión, volver a la comunión con Dios. Debemos volver a tener intimidad, relación con Dios. Debemos hacer que Dios se convierta en nosotros esa esencia de vida todos los días. Aún después de que esto pase, cuando Él determine que esto pase. Esto no va a pasar cuando el hombre determine, lo pasará cuando Dios determine que pase. Y cuando esto suceda, que aún así Él sea la esencia como hasta hoy la estamos viviendo y lo estamos buscando. Pero ¿sabe por qué todo esto está pasando? Porque el hombre, la humanidad, se ha ahondado mucho más en el pecado, en sus deleites. ¿Sí? El hombre se encerró en hacer pecado y hacer su voluntad y se ha olvidado de Dios. Y esto lo que ha ocasionado es todo este tipo de acontecimientos. La Biblia habla que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida y es vida en abundancia. La paga del pecado, la consecuencia del pecado, la consecuencia de hacer mi voluntad, la consecuencia de vivir en mis deleites, en mi carne, sencillamente nos va a llevar a la muerte, a una muerte física tal vez, pero también a una muerte espiritual, a una muerte de no saber nada de Dios. Aún hoy día podemos ver cómo la gente ve las señales de parte de Dios y su corazón sigue duro, sin buscar y sin saber de Dios. No le importa nada de lo que está pasando. No le importa nada de lo que está sucediendo, aún teniendo las señales, teniendo las cosas que se están cumpliendo, su corazón se endurece y no quieren saber nada de Dios. Pero la palabra dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado será la muerte. No hay otra. Eso dice la Biblia. Pero ¿cómo yo me alejo de eso? ¿O cómo yo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo puedo hacer que Dios sea mi habitación o sea mi esencia de vida? Sencillamente Dios nos llama a un arrepentimiento. Nos está llamando a que usted y yo volvamos a Él arrepentidos, no con remordimientos, sino arrepentidos de verdad. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro 3:19 dice de la manera siguiente:
Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia de Dios, o para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Sabe? La humanidad hoy y por mucho tiempo ha querido vivir la segunda parte de este versículo, vivir los tiempos de refrigerio, o sea, de alegría, de gozo, de que no haya dolor, de que no haya lágrimas, de que no pase nada malo en mi vida, que lleguen esos tiempos de bendición, esos tiempos de refrigerio, que yo viva como quiera vivir, pero que Dios aún así me bendiga. No. La palabra me está diciendo que debemos arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Debe haber un arrepentimiento en mi vida, debo convertirme, apartarme de mis malos caminos, para que ahí sí se cumpla los tiempos de refrigerio para mi vida, para mi familia, para que haya abundancia, prosperidad y todo lo que nos gusta que nos digan. Pero primero debe haber un arrepentimiento verdadero, una obediencia a Dios por encima de todas las cosas. Por eso el salmista inicia diciendo: el que habita, el que vive, el que está con Dios, el que hace de Dios su Padre, su esencia, su obediencia, ahí llegará las promesas de Él. Todo esto son señales que se tienen que cumplir, vuelvo y le digo. Señales para usted, amigo que me está viendo, que ha visto por muchos años cómo la palabra de Dios se cumple, pero su corazón sigue duro y no quiere volverse a Dios. Y si no, miremos en Egipto cuando Dios mandó sus señales al faraón. Cada señal endurecía más el corazón de faraón. Aún viendo las señales de las plagas, aún así el faraón nunca su corazón se volvió y entendió que era Dios el que estaba orando. Que no tenga que pasar lo mismo en nosotros, sino que sea nuestro corazón sensible a la voz y a las señales de Dios para volvernos a Dios de verdad, basados en su palabra, basados en la Biblia, en lo que la Biblia nos enseña. Vuélvete a Dios, acércate a Dios, habita en Dios, haz una vida con Dios. Y las señales y las promesas, de Dios llegarán a tu vida y a tu familia. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada en tu vida ni en tu familia. Pero también es una señal para la iglesia, para nosotros los que decimos creer en Dios, donde será probada nuestra fe, donde está siendo probada la fe de cada uno de nosotros. Hasta dónde yo he creído realmente en Dios, hasta dónde Dios me está realmente, yo estoy creyendo realmente en Dios. Hasta dónde realmente estamos preparados en una eventual venida del Hijo de Dios. Amigo, para ti que te has enfrascado en el éxito, en hacer empresa, que es bueno, no estoy diciendo que no es bueno hacerlo, pero yo quiero decirte algo: si tu enfoque ha sido el dinero, el éxito, y te gusta que te hablen y te prediquen de dinero, déjeme decirte, si tú no estás habitando, si tú no estás viviendo en Dios, si no tienes una comunión con Dios, nada de lo que has hecho te va a servir. Nada te va a servir. Si tu esencia no es la palabra, si tu vida no es Dios, nada de lo que hagas, nada de lo que tú realices te va a servir. Dios habla de promesas y de protección y de cuidado para sus hijos. Y yo quiero atreverme hoy a decirte algo. Si estamos en completa comunión, en relación, en intimidad, en obediencia en Dios, usted y yo podremos estar al lado de la persona infectada y aún no nos tocará el virus, porque Dios cuidará de nosotros, pero solo si estamos en obediencia y en cuidado en Dios. Si no, no podremos preguntarle a Dios del porqué de las cosas. En segunda instancia, debemos someternos a Dios. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Al abrigo del Altísimo, lo que nos está enseñando, lo que estamos declarando, lo que estamos diciendo, lo que la palabra dice, es que nos sometemos a su voluntad.
nos sometemos a Él. Hacemos de Él nuestra autoridad. Hacemos de Él nuestro soberano. Esperamos en su voluntad, esperamos en su respuesta, esperamos en lo que Él decida. El que habita al abrigo del Altísimo, el que se somete a Dios, aún en los tiempos difíciles, en estos momentos lo que queremos es que ya mañana se acabe todo. Queremos en este momento que solo nos hablen de protección, de palabra buena, de que Él nos cuidará, de que Él nos bendecirá, de que Él, mejor dicho, hará de todo. Pero la pregunta es, ¿nos estamos sometiendo a Dios para que sus promesas se hagan realidad? ¿Nos estamos sometiendo a Dios para que esas promesas realmente se hagan reales en mi vida? ¿O solo queremos vivir lo que estábamos hablando anteriormente? Que los tiempos de refrigerio se vean, mas yo no quiero hacer nada para Dios. El mismo Jesús se sometió a Dios. El mismo Jesús, el Salvador del mundo, se sometió a la voluntad del Padre. Todo lo que hizo fue bajo la voluntad del Padre. Aun cuando no entendamos nada de lo que esté pasando, aun cuando no entendamos nada de lo que esté sucediendo, sometámonos a Dios. Sujeción a Dios. ¿Y cómo conozco la sujeción a Dios? A través de la palabra, a través de su palabra, de la Biblia. Vea la Biblia, es un buen tiempo para que volvamos a la palabra, a la escritura, a escudriñarla, a aprender de ella. Es un buen tiempo, tenemos el tiempo suficiente para que nos sentemos en familia a leer la palabra de Dios, para que aprendamos de ella. Sométete a Dios. ¿Quieres ver bendiciones de Dios para tu vida? ¿Quieres ver el cuidado y la protección de Dios para tu vida? Yo hoy te digo, sométete a Dios. Haz que Dios sea tu autoridad. Haz que Dios sea tu Padre. Haz que Dios sea el soberano de tu vida. Espera en la respuesta de Dios. Espera el tiempo de Dios. Espera lo que Dios determine que sea. No lo que tú quieras, no lo que yo desee. Es lo que Él desee. Aprendamos a someternos a Dios. Primero, queremos las promesas de Dios, entendamos primero que debemos volver a la comunión con el Padre. Debemos volver al arrepentimiento, volvemos a arrepentirnos. Tú y yo necesitamos arrepentirnos delante de Dios, dejar nuestros malos caminos si queremos las bendiciones y la protección de Dios. Segundo, sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios si queremos ver la voluntad de Dios y las promesas de Dios. Y por último, confiemos en Dios. Que haya una confianza plena, como tu hijo confía en ti, o como tú, que eres hijo, confías en tu Padre. Confiemos en Dios. Dios quiere que la humanidad, o que aquel que se acerque a Él, confíe ciegamente en Él, para que ahí sí, como dice el Salmo 91 y todos sus versículos, todas esas promesas, todo este cuidado, se haga realidad en nuestras vidas, se haga realidad en nuestros corazones. ¿Tú quieres que la peste destructora no llegue a tu casa? Sométete a Dios, obedece a Dios, arrepiéntete de tus malos caminos. No puedo venir a decirte en este momento que Dios te cuidará y Dios te protegerá, pero tú sigues viviendo una vida de pecado, una vida de malicia delante de Dios. No puedo decirte mentiras. No puedo decirte que Dios te va a prosperar si tu vida es una vida de pecado delante de Dios. No va a pasar nada. Por eso debemos habitar y debemos estar bajo la autoridad de Dios. Ahí se cumplirá todo este Salmo 91 que es hermoso, que no temeremos al terror nocturno, que la pestilencia no nos tocará, que la mortandad no llegará a nuestra vida. Ahí se cumplirá el Salmo 91 en nuestro corazón. Pon a Jehová, pon a Dios como lo primero en tu vida. Pon a Dios como la esencia de tu corazón y de tu familia. Vuélvete a Dios si estás apartado. Arrepiéntete delante de Dios. No solamente ahora que tenemos el problema. Después de que pase, vuelvo y digo, cuando Dios lo determine.
Determina vivir para Dios. Determina vivir para el Creador. Y verás la gloria de Dios en tu vida. Pero si tú vuelves a lo mismo de antes, después de que esto pase, algún día estarás delante de la presencia de Dios y Dios te recordará que todas esas señales que sucedieron eran para decirte que Él te seguía esperando con los brazos abiertos. Te bendigo. Te deseo lo mejor en Dios y te aconsejo que te vuelvas a Dios. Te aconsejo que tu corazón y que tu vida se vuelva a Dios, para que el Salmo 91 se haga realidad en tu casa y en tu familia en estos momentos crueles, en estos momentos difíciles. No te preocupes que irás a comer, con que te vas a alimentar. Si habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente, ese Omnipotente, ese Dios protector, sabrá darte todo lo que necesitas para ti y tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda, vuélvete a Dios en comunión. Coloca a Dios como tu autoridad, como tu soberano, como tu autoridad y confía en Él ciegamente y verás las bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.